Tomar decisiones importantes en la vida puede ser un desafío. A menudo son complicadas e involucran muchos factores, algunos de estos factores con intereses contrapuestos. También puede haber mucho en juego y usted tiene razón al preocuparse por tomar la mejor decisión posible. Incluso después de días de analizar sus opciones es posible que no pueda sopesar eficazmente los pros y los contras, determinar lo que realmente desea o decidir lo que cree que es mejor. ¿Cómo dejar de dar vueltas en círculos? Además, a veces nuestra mente nos lleva por mal camino. ¿Cómo puede uno estar seguro de que no está racionalizando erróneamente una opción sobre otras debido a un miedo injustificado o una fantasía infundada? En otras palabras, ¿cómo tomar decisiones trascendentales? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Davie, Florida, está la psicóloga clínica Nereida Sánchez. Nereida, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, César Miguel. También muchas gracias por invitarme a tu programa. Y en Guayaquil, Ecuador, está el también psicólogo clínico Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a toda la audiencia por estar presente y por la invitación una vez más. A ver, cuando hablamos de decisiones trascendentales, ¿de qué tipo de decisiones estamos hablando? Comenzamos con Nereida. Ok, serían decisiones significativas para nuestra vida, que implican cambios cruciales. Esas serían las decisiones trascendentales. Cuando nosotros tomamos decisiones, estamos recorriendo un camino hacia nuestro crecimiento personal o nuestro detrimento personal. Entonces, decisiones cruciales, las que marcan un antes y un después en nuestra vida. Por eso son tan elementales y tan importantes. ¿Y por qué nos cuesta tomar esa decisión trascendental? Le pregunto a Javier. Bueno, una de las razones básicas es que el tomar una decisión implica elegir una opción y dejar otra. Entonces, nos puede dar mucho miedo renunciar a una de las opciones. Y esto también viene ligado a que nos suele dar mucho miedo equivocarnos. Entonces, tenemos miedo de arrepentirnos después de la decisión, de llegar al punto de decir, me equivoqué, he debido tomar la otra. Entonces, solemos anticiparnos un poco negativamente y eso es lo que nos da miedo y por eso la pensamos y repensamos tanto, ¿no? Ya. ¿Y hay mecanismos, hay técnicas para uno poder pensar y llegar a tomar la decisión más segura, más confiable, Nereida? Ok, como mecanismo básico sería el autoconocimiento. Yo necesito comprender cuáles son mis valores personales, cuáles son mis metas personales, y en base a eso yo voy a tomar decisiones. Entonces el autoconocimiento es sumamente importante. Necesito saber hacia dónde quiero ir, hacia dónde yo elijo ir, no lo que me presione la gente o la cultura o la situación del momento, sino que qué es lo que va a construir eso que yo quiero en mi vida. Entonces, para mí el mecanismo del autoconocimiento es básico, es elemental. Y como técnicas, pues hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, te pongo una, la técnica de la gestión emocional. ¿Qué emoción me está produciendo esa decisión? Porque si yo tengo miedo, yo voy a evitar tomar la decisión. Si yo tengo tristeza o depresión, voy a estar desmotivado para tomar la decisión. ¿Para qué la voy a tomar si todo va a seguir igual? ¿Qué es lo que va a cambiar? No voy a ver la situación futura con esperanza. Si, por ejemplo, yo tengo ansiedad, voy a estar distraída, no me voy a poder concentrar. Si, por ejemplo, yo tengo rabia, entonces yo pudiera actuar impulsivamente y de manera no racional. Entonces la gestión emocional sería un elemento importante dentro de la toma de decisiones. La otra sería considerar opciones. Yo pongo mis opciones, por ejemplo, opción A, vamos a poner el ejemplo de emigrar del país.
Opción A, emigrar del país. Opción B, no emigrar del país, quedarme donde estoy. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas, desventajas y riesgos de cada opción? Y luego que yo tengo todas esas respuestas escritas, porque necesito ponerlas fuera de mí, porque cuando las pienso nada más, mis emociones me nublan. Entonces, cuando yo las escribo y las pongo afuera, puedo ser más objetiva, puedo hacer análisis y siempre va a haber riesgos, pero yo voy a hacer un plan B para esos riesgos, voy a minimizar esos riesgos, voy a asumir esos riesgos. Entonces, técnicas para tomar las decisiones hay muchas. Ya. Javier, Nereida ha mencionado el elemento miedo, Ujú. ¿verdad? Y el miedo puede estar determinado porque una decisión trascendental, por lo que estoy entendiendo, no tiene vuelta atrás. Hay un antes y un después, dijo Nereida, ¿verdad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo definir ese miedo a la hora de tomar la decisión, Javier? Bueno, ese miedo básicamente lo podemos entender como el anticipar de una manera muy negativa que algo va a salir mal con la decisión. Disculpa. No sé, el miedo a equivocarnos, por ejemplo, y en este caso con la decisión, es el miedo a que después que tomé la decisión y hago los pasos correctos, me dé cuenta que no fue la decisión correcta y no la pueda retroceder en el tiempo. Entonces me tengo que encargar de afrontar una cantidad de consecuencias negativas y un autorreproche, ¿no? Ese miedo que nos da es el miedo de llegar al punto de decir, me equivoqué y me perjudiqué tanto a mí Ujú. mismo como a los que me rodean, a mi familia, a los seres cercanos. Y es esa parte de no querer equivocarnos, porque siendo una decisión trascendental implica cosas serias tanto para nosotros como para los otros. Entonces, es ese componente que va entrando ahí y que muchas veces, y aquí quiero tomar algo en Nereida, es que por ese miedo a tomar la decisión la vamos postergando sin darnos cuenta de que no decidir ya es una decisión, porque Ujú. lo voy dejando pasar y pasar y pasar. Y en el caso de migrar, por ejemplo, bueno, no lo decido, pero pasa un año y es un año en que me quedé, no migré tampoco. O sea, no decidir es una decisión también. Y a veces esa es la parte que nos va dejando en este ciclo largo de rumiación y de continuar pensando sin llegar a un punto específico de decir, bueno, ok, hago, tomo la decisión, doy los pasos necesarios. Ese no decidir es ya una manera de decidir, pero es una decisión inerte, ¿no? Una decisión Mm. que no pareciera muy proactiva, todo lo contrario. ¿Qué ocurre con la persona que no toma la decisión? Definitivamente no emigra, pero no porque decidió quedarse, sino porque le fue dando largas al asunto. La persona que quiere divorciarse, por ejemplo, y no termina de tomar la decisión, entonces sigue allí y el contexto, por lo general, permanece intacto, sino agravándose. ¿Qué ocurre en esas circunstancias, Nereida? Oye, qué buen comentario, César, el que estás haciendo. Qué buen comentario, porque este estado inerte no me permite, aunque estoy aquí, y ciertamente cuando no tomo una decisión, estoy tomando otra porque estoy aquí, Ujú. pero no avanzo, no resuelvo lo que tengo que resolver aquí, no hago las gestiones que necesito hacer, sino que estoy inerte. No está pasando nada, pero está pasando el tiempo. El tiempo puede complicar las cosas, agravar las cosas, me impide resolver cosas, pierdo oportunidades. Entonces, ese estado inerte es fatal y nos pasa a muchos. Por eso yo pienso que un concepto que debemos manejar a la hora de tomar decisiones, porque sí, las técnicas son muy valiosas, porque las técnicas nos ayudan a tomar decisiones informadas, pero para poder razonarlas, tener información para saber cuáles son mis opciones y cuáles son mis mejores opciones. Pero todo lo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto y sobre todo un elemento que es la autoeficacia, que es lo que yo puedo hacer, lo que yo soy capaz de hacer, porque muchas veces eso es lo que nos detiene. No voy a ser capaz, no voy a poder, esto va a ser muy difícil para mí, y si sale mal, y todas esas dudas que están muy asociadas a la autoestima y a la autoeficacia, no me permiten tomar decisiones. Por ejemplo, hay un dicho venezolano que no sé si tú lo recuerdas, César, que dice, esto es lo que hay.
Ujú. Sí, cómo no. Ajá, bueno, esto es lo que hay. Pues imagínate cambiar eso, enfocándonos en la autoeficacia, cambiar esa frase por esto lo puedo superar. Quizás necesito adiestrarme, necesito conocer, necesito aprender, hacer cosas nuevas, innovar, crear, pero yo necesito un carácter para poder hacer eso. Necesito creer en mí, necesito confiar en mí para poder hacerlo. Entonces, estos elementos son importantísimos para tomar decisiones, porque no podemos negar que las decisiones van marcando el recorrido de nuestra vida. Ujú. ¿Hacia dónde vamos? Diariamente tomamos decisiones. Unas son muy sencillas, otras son cruciales. Otras van a marcar nuestra vida, nuestro nivel de satisfacción, de felicidad en nuestra vida. Entonces son importantes, pero necesito fomentar un carácter en mí. Ahora, analizarlas, entenderlas, bueno, muchas técnicas, ponerlas en papel para poder tomar decisiones informadas, razonar, no llevarme por la emoción de que me quedo aquí porque quiero o me voy porque quiero. ¿Hacia dónde voy y por qué voy? ¿Cuáles son mis motivaciones? Eso lo tengo que conocer. Ya. El tiempo se nos ha venido encima y hay que ir cerrando la conversación, lamentablemente. Entonces, Javier, te voy a dejar la palabra ya para que puedas dejarle a nuestros oyentes algún tipo de conclusión, por favor. Bueno, a la hora de tomar decisiones importantes y, como decía Nereida, si ponemos afuera en una lista, digamos, las ventajas y desventajas, los pros y los contras, podemos también darnos cuenta de que hay una parte emocional involucrada. Entonces, ¿cómo me siento cuando voy planificando las ventajas y desventajas de cada opción? Tomar una decisión va a involucrar siempre tanto un aspecto emocional como un aspecto racional. Y la idea es que podamos entender a ambos para buscar el punto de comunión que es el más conveniente. ¿Ok? Entonces, atendamos a nuestra parte emocional, atendamos también a la parte racional. Si necesitamos ayuda, podemos buscar ayuda en pedir una perspectiva, no preguntar que nos digan qué hacer, sino una perspectiva. Y al final, el asumir que la decisión es un proceso por el que tenemos que pasar y que hay que asumirlo. Y así sea, me quedo, por decir algo, bueno, me quedo porque quiero, no porque se me pasó el tiempo. Entonces, asumir la responsabilidad y el hecho de decidir cambia todo. O sea, cuando yo decido, bueno, esto es lo que voy a hacer, eso nos da una sensación de estar un poco más a cargo de nuestro porvenir y de nuestro futuro. Así que Ya. sería Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. un gusto como siempre, César Miguel. Nereida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Ok, gracias a ti, César. Nereida Sánchez, psicóloga clínica en Davie, Florida, y el psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Gracias a los dos. 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM. Corran la voz. A las 10:30 estaremos con María Corina Machado.